Saludos a la mimosa. Saludos auditorio, yo soy Estefanova Vodkavich y esta es una edición súper especial de Boca de Pólvora porque voy a hacer mi primera entrevista a Paul Dunkelblau, alias Paul Aguilar Sánchez, y vamos a hablar de su libro Judas. Aquí está. Judas. Oh, sí. No sé si nos quieras contar un poco de la historia. Spoilers, ¿no? Spoilers, sí, Un podemos. poquitito. Pues mira, la historia en sí de Judas es la historia de un vagabundo que llega a un barrio de la ciudad de Puebla que se llama Los Remedios y empieza a tener contacto con varias personas del barrio que se dedican a diferentes cosas, entre ellos los propios padres de la iglesia, panadero por ahí, una chica que nadie sabe de dónde saca el dinero y entonces ya sabes que la tachan de cuánta cosa se les ocurre a la gente. Y entonces este vagabundo no sabe cómo se llama, siempre le dicen solo vino, vive en el parque del barrio y se dedica a hacer trabajitos por aquí por allá y todo eso lo intercambia como por favores, les dan de repente un colchón o cartones para que esté donde se quedó. Y poco a poco se va como decepcionando de la gente del barrio, como de una hipocresía que habita a la gente en sí. Y día así como desconsolado de todo esto que vive en el barrio, pues decide imitar la muerte del Judas, ¿no? Y él asimismo llamarse también Judas. Y pues se termina colgando en un domingo de resurrección, que es así como comienza la historia. Sí. La primera pregunta, ¿por qué elegiste este tema, la historia del vagabundo? El vagabundo creo que es circunstancial a el nombre Judas. Es decir, cuando empecé a proyectar la novela o el texto, que no sabía si iba a ser en sí una novela o solamente un cuento, estaba yo muy interesado en retomar la figura de Judas, porque ahí hay unas cosas que me intrigaban mucho sobre lo que escribía Borges en aquel cuento de las 3 versiones de Judas. Y entonces no sé si recuerden que ahí hay una primera versión en donde Judas es el traidor, ¿no? Lo que ya todo mundo conoce. Hay una segunda versión en donde Judas es una entidad divina también y su misión es revelar la divinidad de Jesús. Sí. O sea, su función es marcar a quién es la divinidad. Y la tercera versión que explora Borges es Judas es realmente el Mesías, porque es el que verdaderamente se sacrifica por todos, ¿no? O sea, para que exista la historia de Jesús, Judas se sacrifica por todos, incluso hasta por Jesús, ¿no? Sí, sí. Ajá. Entonces yo traía esa idea y dije, bueno, quiero contar la historia del Judas Mesías, ¿no? Esa era como la primera idea. Sí, sí. Pero implicaba meterse en rollos que yo no conocía, cosas de la época, ¿no? Estaba yo ahí con algunos libros averiguando cómo era la época, cómo vestían, cómo eran las tradiciones y cosas Galilea. así. Ajá, ¿no? Pero era súper complicado y yo decía, no tengo tanto tiempo, me voy a morir y no voy a poder escribirlo. Entonces dije algo más cercano a mí y que pueda plasmarse en una historia analógica. Ya, un vagabundo, sí, un vagabundo en el barrio. Sí, sí. Eso es lo de hoy. Okay. Y creo que así fue como llegué a la historia. ¿Pensaste en, bueno, ahorita mencionas el cuento de Borges, evidentemente, ¿checaste la Biblia para la historia? ¿Qué evangelio te gustó más? Sí, bueno. El de San Lucas. He leído bastante la Biblia porque hay temas que me parecen literariamente muy interesantes, ¿no? En cuestión de creencia no me parecen interesantes, en cuestión filosófica sí me parecen interesantes, pero donde más se les puede explotar es cuando se habla de ellos como literatura. Entonces había una novela que hice, una protonovela antes de que saliera esta, que se llamaba Las Sombras, se llama Las Sombras, y es el Apocalipsis en Puebla, ¿no? Y en ese momento había leído el libro de las Revelaciones. Entonces ese texto va siguiendo el libro de las Revelaciones, así tal cual. Y aquí entonces exploré los evangelios, los leí todos los evangelios y fui a los evangelios apócrifos. ¿Y pensaste quizá, bueno, porque cuando yo la leí, de lo primero que me acordé fue de La vida inútil de Pito Pérez? Si hay algo de eso allí o no. La verdad es que La vida inútil de Pito Pérez la conozco de segunda mano, ¿no? O sea, nunca la he leído directamente. Vi la película que hizo Tintán, ¿no? Creo que es
poco que recuerdo de eso, ¿no? Sí, porque tenía así como mucha curiosidad. Sí, en el caso de Pito Pérez, pues era como el borrachín, ¿no? El T por 8, ¿no? Del pueblo, también de quizá no en un ambiente citadino, pero sí como que en su equivalente rural. Estas figuras que como que están de cierta manera como en lo más bajo, ¿no? De la escala social hasta cierto punto. Te iba a decir que incluso en este personaje de Pito Pérez es como jocoso, ¿no? Es más vivarachón, así. Y el personaje aquí no va por ese lado, ¿no? Es decir, aquí parece que hay un personaje dramático, ¿no? Trágico, hay un personaje trágico, ¿no? Sí. Y en el otro es un personaje más vivaracho, no sé cómo, melodramático. Sí. Recuerdo que hay una parte donde Judas, cuando todavía se llama Solo Vino, menciona que realmente no es que le interese a la gente, sino que, bueno, lo buscan porque les hace como trabajos de manera como más barata de la que quizás otros se los harían. Ajá. Y que no es un interés como genuino por el ser humano, ¿no? Sino más bien por el beneficio que les pueda dar. En la de Pito Pérez, sí hay un momento en el que él dice que, o sea, que lo buscan porque tiene como buenas anécdotas, pero que en realidad no le importa verdaderamente a nadie, ¿no? Incluso se lo dice al narrador testigo, ¿no? Que está allí, que es el que relata las historias de Pito Pérez, a veces en tercera persona, y eso, ¿no? Que en realidad es que pues no les interesa el ser humano, ¿no? Sino lo que puedan obtener de él. Pues no sé qué tanto sea como parte de la historia de la humanidad, ¿no? Es el reflejo propio de la sociedad, ¿no? La sociedad, desde ese punto de vista, se construye a partir de qué beneficio obtengo del otro, ¿no? Si andas como paria solito ahí en el mundo, no necesitas de otro, tú ves cómo te resuelves. Pero una vez que entras en común unión con el otro, tienes que ver qué ofrece el otro, no hay qué ofreces tú para sobrevivir ambos, ¿no? Y las sociedades han sido así, ¿no? Algunas terminan siendo como más, ¿cómo decirlo? Explotando al otro, ¿no? Terminan obteniendo más beneficios del otro por la explotación, ¿no? Es un tira y encoge, ¿no? Sí, es una buena pregunta allí, ¿con qué tendrá que ver eso, no? Quizás siempre se tienen beneficios, pero en unas es como más equitativo, ¿no? Ajá, sí. Habrá como una conciencia quizá como más elevada, por así decirlo. La siguiente pregunta, y en particular, ¿qué fue como que lo que detonó que quisieras escribir esta novela? En el momento en que dijiste, no, pues ya, de este tema. Sí, en el principio fue lo que te decía sobre la historia del Judas Mesías. Pero cuando ya empiezo a hablar del vagabundo que llega al barrio, sí, de repente hubo en mí unas preguntas sobre cuál es el papel de los vagabundos en la ciudad o en las ciudades, ¿no? En los barrios, ¿no? Decía yo hace tiempo que ¿cómo es posible que te puedas dar cuenta que un lugar se convierte en ciudad? Y es cuando empiezas a tener gente sin hogar en las calles. Porque no estoy tan seguro de esa idea, ¿no? Pero es algo que he pensado. En los pueblos la mayoría de la gente tiene casa, ¿no? Y si anda borrachito perdido por ahí, pues la gente sabe que tiene su casa y a lo mejor lo llevan o lo dejan y se levanta y llega a su casa. Uh-huh. Pero en la ciudad es distinto, ¿no? En la ciudad hay gente realmente sin casa, ¿no? Sí. Entonces los vagabundos son como errantes que andan ahí por las calles, se vuelven parte del paisaje, ¿no? Y no sabemos qué tanto ellos quieran ser incorporados a la sociedad, ¿no? Si quieran ser reincorporados. Hay preguntas que no nos hacemos sobre ellos. Recuerdo que hace tiempo también quería yo hacer un proyecto que quería titular Los Errantes, ¿no? Y hablar de los diferentes vagabundos que hay en la ciudad de Puebla. Obviamente era imposible, ¿no? Porque no podía estarlo siguiendo a cada rato a las personas, ¿no? Se hubieran asustado. Sí, ¿no? Ahí el vagabundo era ir a ser yo, ¿no? Sí, detrás de ellos. Un joven me está siguiendo. Sí. Un joven loco. Sí. Y no trae cigarros, ¿no? Y eso fue como que le fue dando más cuerpo a la historia, ¿no? O sea, ya Judas forma parte de un pretexto para contar, aterrizado en algo que yo también traía yo, que era hablar sobre vagabundos, ¿no? Y no vagabundos de manera frívola, ¿no? Porque eso se ha hecho bastante, creo yo. Que yo diría que Solo Vino es alguien muy súper reflexivo, ¿no? Eso me gustó, me intriga saber
cómo fue su vida antes, porque es muchísimo más reflexivo que otras personas que quizá se entendería la han pasado como más light, o quizá precisamente por eso es más reflexivo. Lo que pasa es que en la historia de este Judas, como hay muchos otros simbolismos que están ahí para que el lector vaya descubriendo de qué estaba hablando y cosas así, hay un simbolismo al inicio de la novela que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, ¿no? Que no sé si se note. Sí. Ya si no la han leído, pues ¿no? Ahí se los vamos adelantando. Que cuando el vagabundo llega al barrio, se mete en una especie de pesebre y pasa una luz, ¿no? Y de repente hay una persona que lee las estrellas y dice, hay alguien nuevo en el barrio, y van a buscarlo. Sí. Y da curiosidad que van 3 personas solamente y lo encuentran en un nicho, ¿no? Entonces es como si el Judas naciera, ¿no? O sea, nace ahí la persona esta distinta que va a cambiar algo, ¿no? Que va a hacer algo distinto. Sí. Y pues precisamente por eso no sabemos de dónde viene este cuate. Él no recuerda nada porque nace en ese momento, que el Judas nace en el barrio. Ahí toma conciencia de sí. Denle like y suscríbanse. Ay, no. Sí, cierto, güey. Obedezcan a la morsa. Te comentaba que yo noto ciertos rasgos de realismo mágico en tus obras, o sea, en los otros cuentos que he leído tuyos. ¿Y consideras que lo que has escrito sería una especie quizá de neorrealismo mágico? Al menos eso es como yo lo vería, eso es como que lo que había pensado desde las primeras veces que leí algo tuyo. Cuéntanos. Pues te comentaba que hay una como relación con la tradición, ¿no? de la escritura realista, ¿no? Como esa estética realista, sobre todo porque me atrae mucho el realismo mágico, ¿no? Y que yo realmente buscaba como separarme un poquito de ello a través de otra propuesta que yo llamo hiperrealismo, y que no es el hiperrealismo pictórico donde hay una imagen maximizada y altamente detallada y así, ¿no? Como la búsqueda de la perfección, ¿no? También yo noto en ese estilo de hiperrealismo. Ajá, y yo diría que más que la perfección sería como la completa imitación, ¿no? Ajá, o la entera sí, imitación, ¿no? Y un poquito como que sin alma, ¿no? También. Ajá. Si te das cuenta no sería tanto creación, ya estaría del otro lado, sí. Es enteramente imitación. Entonces yo con el hiperrealismo lo que buscaba era copiar elementos de la realidad y maximizarlos, desvirtuarlos, para que el lector se quedara preguntando de si era verdadero o no aquello que estaba contándose, ¿no? Y poníamos un ejemplo, ¿no? Describir una calle conocida por un X número de personas, pero cambiarle alguna cosilla por ahí para que el lector se pregunte si es esa calle o qué es, ¿no? Me pasó, sí. Yo estaba así como, pero es el lado de Analco. Exactamente, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, mucha gente que ya afortunadamente para mí se ha acercado a la novela, luego me ha preguntado, el barrio de los Remedios, qué bonito, no me acuerdo de mi barrio y no sé qué. Pero yo creo que no se están dando cuenta de que no estoy describiendo en sí el parque del barrio, que esto es una mezcla de muchas otras cosas, ¿no? Ni siquiera es el barrio Los Remedios. Mete Xonaca, mete mi colonia, ¿no? Sí, porque precisamente eso yo estaba pensando también, porque recuerdo que una de las características del realismo mágico era el pueblo mágico. Que hay, por si alguien no lo había relacionado, pues este concepto de los pueblos mágicos seguro lo tomaron de la literatura. Y entonces, bueno, teníamos pueblos como Macondo, ¿no? El pueblo por antonomasia mágico, Comala, Ixtepec. Bueno, lo que pensaba era que probablemente el equivalente del pueblo mágico sería la colonia mágica, ¿no? El barrio mágico. Entonces, algo que noté era que me empezaba a imaginar algo, ¿no? Así de, no, pues es como, no sé, el barrio de Santiago. Y después, cuando leía que Solovino había estado caminando por varias calles, decía, no, pero es que esta cosa es gigante, ¿no? Esto es un laberinto, sí. Como que se extiende, ¿no? Sí. También. Entonces, sí. Bueno, a mí me gustó bastante ese aspecto. Sí. Fíjate que en la libreta en donde proyecté la novela y eso, dibujé el mapa del barrio, ¿no? O sea, tuve que dibujar. Ya lo hubieran impreso sí. Esa parte. Sí, luego lo vamos a poner ahí para que lo conozcan. O sea, conozcan los garabatos que hice, ¿no? De todo eso. Eso estaría bueno. De proyecto. Sí, porque hay en la literatura estudios genéticos, ¿no? Y es cuando estudias todos los manuscritos del autor y cómo fue modificándose la obra hasta su publicación N, ¿no?
Ya. Ajá. Entonces en la libreta hice un barrio ahí porque dije, tengo que saber hacia dónde va a caminar para no tropezarme con mi propia historia, ¿no? Sí. Si yo dije Sí, que sí. fue para acá y de repente aparece en tal otro lado, la gente se va a preguntar, ¿y dónde estaba el barrio, no? ¿Cómo es? Entonces por eso fue necesario hacer ese mapa. La siguiente pregunta, si Felipe Ángel era Felipe Ángeles, que yo digo que es mi general Felipe Ángeles, y me decías que no. Sí, desafortunadamente ¿Y pero no. Sí. Yo creo que también eso es muy padre, antes de llevar a la respuesta, es muy padre de la literatura cuando a partir de algo, de un elemento, tu pensamiento se va hacia algún lugar, ¿no? O sea, te permite encaminarte por algún tipo de interpretación y que encuentres incluso los elementos que digas, sí, a fuerza, está hablando de esto, ¿no? Sí. Porque eso permite el estudio de la literatura en su expresión máxima de interpretaciones o múltiples interpretaciones, ¿no? Y te decía que el personaje Felipe Ángel son realmente dos personajes, ¿no? El Felipe de la Biblia y Ángel, que es el nombre de mi tío, que te decía yo que falleció en el 2019 en un accidente, ¿no? Pero que mi tío se dedicaba a hacer pues muchas cosas, era muy hábil. Entonces, tanto hacía chamba de albañilería, de plomería, ¿no? O sea, arreglaba de todo, hacía de todo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Era un nombre renacentista. Sí. Sí. Hasta el nombre, ¿no? Ángel, ¿no? Es como Sí. muy interesante y muy enigmático también. Entonces me pareció muy buena idea mezclarlo con lo que encontré de características de Felipe. Y entonces mezclé ahí el personaje y por eso dije, bueno, este personaje Felipe Ángel es el en el barrio, se la sabe de todas y al que todo mundo recurre cuando de reparar cosas o de inventar, crear cosas, se habla, ¿no? Sí. Pues, la estatua del Cristo, ¿a quién se la vas a encargar? Pues a alguien que tenga la capacidad, ¿no? Bueno, pues a Felipe. También hace rato te comentaba que esa parte de la de Felipe Ángel, quien yo relacioné con el personaje histórico, porque bueno, hay unos rasgos que coinciden. Por ejemplo, el hecho de que él es como muy serio, bastante propio, ¿verdad? También me dio la impresión de que era una persona que, yo le digo, vibraba diferente al resto de las personas del barrio, ¿no? Que siempre hay alguien así, que digamos, cuando ya va toda la gente subida al tren, son personas que se quedan como más frías, ¿no? Como reflexionando un poco más. Incluso podrían estar como quizás hasta cierto punto de acuerdo con toda la gente que se fue, pero es gente como que más calmada. Ajá. Y así me parece el personaje histórico y así me pareció el personaje de Felipe Ángel. La otra parte que también me había gustado, que te comentaba hace rato, era la de Magdalena, que me recordó a el Evangelio según Jesucristo. Y te contaba de esta canción que se llama El Cristo de Palacagüina. Y que cuando yo era niña le decía a mi papá, pero vamos a cantar villancicos, porque yo siempre fui fan de eso. Y me decía, pero es que ese no es villancico, no está hablando de Cristo, es un niño cualquiera. Y esto va relacionado con una escultura que hace Felipe Ángel, que él pasa un poco de tiempo, ¿no? Pensando cómo va a plasmar a Cristo, que es una de las preguntas. Y ya siendo mayor, al leer este libro de El Evangelio según Jesucristo, me di cuenta de que una interpretación que se le puede dar es que el Evangelio según Jesucristo es el Evangelio escrito por el hombre, ¿no? Por cualquier hombre. Y por eso el Cristo de Palacagüina es cualquier niño, Sí. ¿no? Porque en realidad podría... Que es un elemento estar en simbólico también, cualquier porque persona. el hecho de decir que el Evangelio según Jesucristo es el Evangelio del hombre, es cuando encarnas al Cristo, Sí, sí. ¿no? O sea, el Cristo lo vuelves hombre, Sí, sí. lo vuelves humano. Ese Sí. sería como el significado simbólico detrás de Sí, Saramago, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Sí. interpretaciones también no son Sí. verdades. Sí, sí, y que a fin de cuentas todo ser humano es un potencial Cristo, ¿no? Claro. Potencial Y Mesías. también fíjate que Pero ahora bueno. me acordé de esto. A mucha gente no le gusta Jodorowsky, ¿no? Pero creo que tiene cosas locochonas e interesantes para todo. Entonces me acuerdo de él en una entrevista. Le decían, bueno, ¿qué es Dios? Y cosas así. Y entonces él decía tú. Y él. Sí. Y todos. Sí, sí. Y también en ese sentido va el hecho de decir que Felipe Ángel, cuando hace la escultura,
piensa en alguien humano, que Sí. ese es el reto, ¿no? Sí, precisamente, que a fin de cuentas Cristo pues podía tener como la cara de cualquiera de nosotros. Por favor, interpretaciones, no paren el video antes de que alguien diga, pero es que Cristo era de Oriente Próximo y Sí. lucía tal y tal. Por supuesto, pero esto es como la lectura alegórica. Sobres, anda, ahí estamos grabando. Lo siguiente, Magdalena también me gustó, me recordó un poquito como a la película también de Mónica Bellucci, de Malena. Me llamó la atención que tocaste un tema, yo siento que es de esos temas de los que nadie quiere hablar, porque son como muy cotidianos, muy en el plano, ¿cómo será? No es en un ámbito como político ni laboral, por ejemplo, que es el hecho de que cuando una mujer no se sabe exactamente qué hace ni de dónde viene, todo el mundo asume que es viruja. ¿Nos puedes hablar más de ese personaje? Sí, fíjate que eso es curioso, ¿no? Porque yo creo que hay algo detrás de la construcción de las sociedades que se forja en la envidia del otro, pero que eso es una envidia de ignorancia. O sea, al desconocer al otro le inventas cosas, pero las cosas que le inventas son las cosas que envidias. Obviamente, es una generalización absurda lo que estoy diciendo ahorita, pero... O sea, sí pasa. Y entonces Magdalena, pues es la que obviamente en el texto bíblico, pues es la prostituta, y aquí en la novela, pues todo el mundo tacha de prostituta, o de... Le vamos a poner un tip porque nadie sabe de dónde se gana la vida, ¿no? Y entonces empiezan a inventar rumores. Y como es bonita, y como es asume, enteramente ¿no? bonita y maravillosa y tiene un feeling que atrapa a todos. Decía yo, es la mujer de todos, pero la mujer de ninguno. Sí. Todos fantasean con ella, pero nadie realmente tiene nada. Curiosamente, el Solovino es el único con el que tiene contacto realmente, Ajá. ¿no? Y él es el que realmente se entera de dónde viene todo lo que ella tiene. ¿No? Tiene el privilegio de estar en su cariño, ¿no? Me gusta mucho ese personaje. Siguiente pregunta. No sé si hablar del personaje de Jesús daríamos muchos spoilers. Es que es curioso ese personaje. Obviamente ustedes ya vieron el título de la novela, Judas. No es cualquier nombre. Necesariamente algo de la historia bíblica va a tener que estar refractado, no reflejado, refractado en la novela, es decir, toca y se desvía hacia otro lado. Y entonces tiene que aparecer necesariamente el personaje Jesús. Pero no es un Jesús como el que se conoce, aunque más o menos da algunos guiños hacia ese personaje Jesús conocido. Y se juntan con otras ideas que tengo de la gente. Entonces el presumido, que me cae muy gordo a la gente presumida, pues termina reflejado también o refractado en ese personaje Jesús. Cosas en las que, por ejemplo, yo siempre dudo, que tienen que ver con la psicología, pues se las puse al personaje. Ya. Entonces incluso en una presentación una persona que conocimos allá en Huachinango, te decía yo que con una persona que conocimos en Huachinango, decía que cómo yo podía poner a Jesús con esas características si la psicología era una ciencia no sé qué y así, ¿no? Y está interesante lo que él dice. Ciertamente tiene razón, es una ciencia, ¿no? Y así. Sí. Pero no porque sea una ciencia yo tengo que creerla, ¿no? También tengo mis dudas, ¿no? Incluso de lo que yo estudio, ¿no? Que es literatura, tengo mis dudas de lo que yo estudio. Todo eso de lo que yo dudaba se lo puse a él, ¿no? A ese personaje Jesús. Sí. Que no lo odia, de hecho, ¿no? Pero sí quería que el lector así como de ¡ah! Desgraciado. Sí, claro, en mi caso, ya tiene tiempo que no leo la Biblia. Hay varias cosas de Jesús que sí me agradan, pero veo por dónde va, ¿no? El hecho de que se acercaba a las personas y les hablaba, daba consejos, pero en este caso es con una intención, ¿no? Allí. Eso también viene de algún punto de la Biblia, ¿no? Sí, porque en algún punto de la Biblia habla de los que se llamarían falsos profetas, ¿no? O sea, realmente yo no me estoy metiendo en los temas de la religión, aunque hace reflexión de los temas de la religión. Y la siguiente pregunta, que era, yo creo que fue lo que yo más me estuve como que planteando en todo el tiempo que leí la novela, que hay una crítica
a los cultos religiosos, o al menos desde el punto de vista de Solovino como que deja muy claro que él no cree, pero aunado a que no cree, le desagrada, ¿no?, ciertas actitudes como de los cultos, ¿no? En este caso el culto católico. Entonces sí es como una crítica un poco a los cultos. Yo creo que termina siendo una crítica muy... al culto, sí, aunque no como principal objetivo de la novela, ¿no? Solovino piensa que los cultos están vacíos porque ya no hay aquello a lo que se ligaban, ¿no? Es decir, la religión, o sea, religare, está cortado en algún punto y ya no hay ninguna ligación con la divinidad. Entonces le parece el ritual o el culto vacío, ¿no? Entonces él piensa, ¿no? Pues, ¿qué están haciendo? Están locos, está vacío esa cosa. Sí. Bueno, a la vez me parece muy irónico porque es justo con lo que menos le gusta, de donde a veces más lo llaman. Sí. Porque, o sea, justo él les deja muy claro que no cree en Dios, pero es justo como de la iglesia de donde más lo llaman. Pero también es como, o sea, alegóricamente decir, la gente que aunque no cree en eso, está inmersa en eso, ¿no? Es como por ejemplo nosotros, ¿no? Nosotros podemos decir somos o no somos de tal o cual religión, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, como vivimos inmersos en una sociedad, estamos en esa inercia, ¿no? Es como, por ejemplo, decir que ignoramos enteramente a la religión católica o la cristiana, etcétera. No, porque vivimos en este mundo, ¿no? Sí. Si estuviéramos en otro país en donde la influencia de la tradición cristiana no hubiese llegado o no haya llegado, obviamente sería distinto a nuestro pensar de la divinidad, ¿no? Pero estamos en ese influjo. Sí, sí. O sea, no escapamos. Eso es lo irónico. Sí. Ya por último, acerca de la obra, a la determinación final que toma Solovino. ¿Crees que era la única que podía tomar? No, y precisamente allí yo siento que sí. Estaba, como tú dices, en una especie como de loop. Porque al último yo lo noto como muy desesperanzado. ¿Pensaste alguna vez como algún final alterno? ¿Por qué era necesario que él terminara así? Ahí fue una, digamos, una cosa ya hecha desde el comienzo, ¿no? O sea, yo ya sabía que quería hablar de Judas y ya sabía cómo iba a terminar la historia. Entonces, lo pesado fue construir la desesperanza de Judas, ¿no? Es decir, pues en este mundo, ¿quién se desesperanza así, ¿no? O por qué se desesperanza, ¿no? Entonces fue a través de la construcción de hartarse del barrio, ¿no? Sí. Y obviamente eso lo lleva a la implicación y justificación de decir, fuera del barrio ya no soy nadie, porque ya no puedo regresar a mi vida de vagabundo, porque me han transformado todas las cosas que viví en el barrio. Sí. Entonces, si él se sale del barrio, no se adecuaría nunca a esa otra vida de que no fuera en el barrio. Y en el barrio ya tampoco puede estar, ¿no? Porque ya todo le molesta, ¿no? La gente es hipócrita o cosas así. Entonces él necesita liberarse, y la única forma de liberarse que encuentra es la del sacrificio, ¿no? Que no es un suicidio, es un sacrificio. Es diferente la visión que se tiene de entre suicidio y sacrificio, ¿no? Porque necesariamente tenía que ir con lógica en la historia del propio Judas, ¿no? El del sacrificio, aquel que entrega su vida para salvar algo, ¿no? Y entonces él salva en sí su ser, ¿no? O, por decirlo así, él se salva a sí mismo, ¿no? Por así decirlo. Y no sé si tú notaste, la mayoría de los personajes de los que habla el Judas, Solovino, terminan desapareciendo del barrio, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces son todos los seres santos, o no tan santos, ¿no? Porque el padre, hay un padre también que se va, ¿no? Entonces todos los seres santos del barrio terminan desapareciendo, se van. Está Felipe, Mateo lo terminan matando, ¿no? Sí. Magdalena se va del barrio, todo el sí. mundo, ¿no? Felipe Ángel también se va. El maestro se va. El maestro, sí. ¿No? Y entonces él también, ¿no? se tiene que ir del barrio, ¿no? Para estar en sintonía con todas esas ideas. La opción es el que se cuelgue, no pensada como suicidio, pensada como sacrificio. Muchas dudas de las que tenía de la obra ya quedan acá esclarecidas. Algo que me gustó fue como... Me gustó y a la vez como que me daba coraje, era lo de subvertir los papeles. Sí, eso fue muy a propósito, sí. También, porque lo que me gusta también mucho es provocar, ¿no? Lo que pasa es que el personaje Jesús siempre quiere corregir a la gente, ¿no? También captando un poco el mal chingado. Sí, ese mood
que abunda en las redes de la gente que a fuerza te quiere corregir cosas, ¿no? Así como de, nadie te lo está pidiendo y ahí estás, ¿no? O sea, entonces eso lo reflejo también en este personaje, Jesús, ¿no? Cuando se pone a platicar con el profesor, ¿no? Con Pablo Roca, Sí. entonces el profe Juan le dice, no, es que tú estás viendo todo a través del mismo cuadradito, no puedes aplicar el método A las cosas que son del dominio B. La figura del profesor en el barrio, ¿qué nos puedes platicar de eso? Yo siento, o sea, en el personaje de Juan Pablo Roca, que es el profesor del barrio, está como muy ligada a la experiencia como docente, y sí, en ese sentido como de hacer crítica a las institucionalidades del magisterio, ¿no? Por un lado tenemos la institución docente, ¿no? Es decir, el profesor se instituye como una guía para ciertas cosas y no se le permite tener errores humanos, ¿no? Porque está instituida la figura o la forma profesor o la forma docente, ¿no? Entonces eso a mí me molesta bastante. Entonces yo creo que el profesor o el docente es humano, siente y se equivoca como cualquiera de nosotros, ¿no? Y que no debiera ser por eso señalado, ¿no? Sin embargo, es señalado. En la vida real es señalado, ¿no? Sí. ¿No? Otra cuestión es que la institución, Secretaría de Educación, ¿no? Si alguien no está entendiendo qué me refiero con esto de institución, no es una cosa abstracta, es una cosa abstracta, no una cosa concreta, ¿no? Entonces la institución Secretaría de Educación Pública creo que agobia mucho a los docentes con muchas cosas que no tienen sentido práctico, no tienen ningún interés práctico y que son solamente cosas para llenar formatos o para generar discursos, como de estamos haciendo las cosas bien, todo chido, ¿no? Entonces manda a los profesores a hacer cosas que no tienen ningún chiste y que quitan el tiempo para que ellos puedan desarrollar mejores clases, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Dar una clase o comprobar que tienes el fundamento teórico-pedagógico para dar una clase? Porque eso es hacer una secuencia didáctica, ¿no? Sí. Entonces hay gente que sabe hacer muy buenas secuencias didácticas, pero cuando lo pones enfrente del grupo, a lo mejor ni siquiera le sale, ¿no? Obviamente sabemos que no va a salir exactamente igual, ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí. Pero fue más en ese sentido, ¿no? De decir, es absurdo lo que pide la Secretaría de Educación Pública. Pues yo allí observaría que quizá como alcanzar el equilibrio, ¿no? Porque a veces hay lo opuesto, ¿no? Puede haber gente como muy versada en su área y que por carecer como de esta parte como pedagógica no logra, ¿no? Hacer la clase todo lo buena que puede ser. Entonces las preguntas ya no tanto de la obra, sino como de la hechura de la obra que te quería hacer es, para la gente que quiere escribir, ¿qué le recomendarías? Porque bueno, yo siento que la gente de repente piensa que los poetas, los escritores, los artistas en general como que es una cosa como del corazón y como solamente cuando te llegue la inspiración y estés contento, trabajas, y si no, por ejemplo, no, ese día no, yo hoy me siento triste, hoy no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos podrías decir acerca de eso? De cómo llevar quizá una rutina o una disciplina de escritura. Creo que sí es importante el ejercicio de la escrita constante, ¿no? O sea, que si hay alguien que se quiere dedicar a escribir como profesión, sí, entre comillas profesión, es importante que lo ejercite continuamente. No es que sea diario, pero sí que sea constante, ¿no? Hay una constancia por ahí. La inspiración, yo digo que actúa en un nivel más profundo, ¿no? Entonces de repente llega una historia y esa es la inspiración, pero cuando la vas a plasmar, entonces ahí necesitas estrategias y técnicas, ¿no? De escritura. Sí. Y por eso es importante que sí se revise un poquito sobre estructuras narrativas o sobre elaboración de personajes, ese tipo de cosas. Estar consciente de que las historias pueden ser de tal o cual modo, pueden ser lineales, circulares, no sé, pueden dar saltos analépticos. Y
A mí lo que me ha funcionado mucho es no escribir nada hasta ya saber fielmente qué quiero contar, ¿no? La siguiente, ¿tienes algún otro proyecto? ¿Alguna nueva creación en puerta literaria? Sí, pues a raíz de la novela y de la emoción que causa el hecho de que haya gente interesada en leerla y eso como que te motiva, ¿no? Te dan ganas de seguir escribiendo. Sí. Y ya como más en serio también, ¿no? Porque hay otros proyectos que hice, no es que no hayan sido en serio, pero sí se nota, o digo yo que se nota que son como las primeras versiones de un Paul que quiere escribir, ¿no? Y este es como ya el que te lanza hacia el otro lado. Entonces, dentro de los proyectos está un proyecto de cuentos que son cuentos ubicados en la ciudad de Brasilia y pensando en los paralelos que tiene la ciudad de Brasilia con la ciudad de Puebla. Entonces son cuentos de ficción también y cosas así. Está un proyecto de poesía y luego platicando con otros colegas y así es posible que haya después otra novela, ¿no? Pero ya con otras dinámicas, ¿no? Y ya para terminar, recomiéndanos tus redes, en dónde te podemos encontrar, si alguien se quiere comunicar contigo. Tenemos una plataforma que se llama Palabra Divergente, donde otros colegas y yo hacemos artículos de opinión. En las redes tengo la página de Instagram que se llama Paul Dunkelblau Libros con V y Libros con P, ¿no? Ajá, porque es una página que recomienda lecturas o libros, tanto publicados en portugués como en español, por eso libros y libros, ¿no? Paul Dunkelblau, _ libros y libros. Hay el correo. ¿Tu canal, Paul? Es cierto, el canal de YouTube se llama Andamios Interiores. Ahí lo que hace es igual opinar sobre algunos textos. A mí lo que me interesa más son como los que se van creando, ¿no? Entonces alguien que quiere escribir, quiere que alguien le dé un ojito de cómo está, me lo manda y ya yo lo reviso y hago un video comentándolo para que todo el mundo vea, como si fuera un taller, ¿no? Cuáles son las recomendaciones sobre ese texto, ¿no? Se llama Andamios Interiores, en honor a los estridentistas, ¿no? Ponemos el Gmail por si alguien quiere preguntar alguna cosa, si alguien quiere contratarme como profesor, ¿no? consumamos cosas hechas de Puebla para el mundo. El libro lo pueden encontrar en la Secretaría de Cultura, en Fomento Cultural de Puebla, en la Secretaría de Cultura de Puebla. Ahí lo pueden pedir. Me parece que va a estar también en algunas bibliotecas públicas. Pero sí hay que ir a pedirlo directamente, ¿no? Por ejemplo, si quisieran conseguir tus otros libros. Directamente conmigo. Sí. Bueno, eso es importante. Sí. Ahí está el contacto. Pues muchísimas gracias, Paul, por venir. Eres la primera persona que entrevisto ahí, por si andaban con pendiente. Yo siempre había soñado con entrevistar gente. Sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Pues gracias también a la invitación, saludos a todos y pues ojalá sigamos viéndonos por aquí. No se les olvide darle like, suscribirse, compartir, comentar, porque eso ayuda mucho a estos canales. Muchas gracias, auditorio. Carpe diem. Listo. Chao, chao. Bye.